Los genes egoístas. Los genes han creado los cuerpos para su perpetuación. Introducción. Para muchas personas, la Biblia del determinismo genético fue publicada en 1976 por Richard Dawkins, en aquella época un zoólogo poco conocido de la Universidad de Oxford. Aunque en el gen egoísta había poca investigación original y sus contenidos estaban fundamentados en otros científicos como George Williams, William Hamilton y John Maynard Smith, podemos considerar que es una de las obras de mayor influencia en la biología moderna. El argumento del gen egoísta afirma que muchos abordajes tradicionales de la evolución y la genética se han basado en un principio completamente equivocado. Los organismos no utilizan los genes para la reproducción, sino que son los genes los que se aprovechan de los organismos para replicarse y transmitirse de una generación a la siguiente. El gen es la unidad básica de la selección natural. La evolución se debe entender como un proceso que actúa sobre estos paquetes de información con capacidad de autocopia, más que sobre los animales, las plantas o las bacterias que los poseen. En cierta medida, esta cuestión es banal. En la síntesis evolutiva moderna se ha aceptado que la variación genética es el material básico que hace que la evolución tenga lugar. Sin embargo, bajo otro punto de vista, sugiere que los fenotipos a que dan lugar los genes carecen de valor en sí mismos. Aunque pueden facilitar la supervivencia y la reproducción de los individuos, los grupos y las especies no son seleccionados, en última instancia, con ese objetivo. Simplemente representan un elemento secundario a través del cual los genes garantizan su futuro. La del gen egoísta es la mejor interpretación posible de la naturaleza amoral de la selección natural y sugiere que son pocos los aspectos del comportamiento o la fisiología que no estén influidos por la genética. Memes. Quizá una de las ideas más originales que se plantean en el gen egoísta es la de que los fenómenos culturales pueden estar sometidos a una forma de selección natural similar a la que actúa sobre los genes. Dawkins acuñó el término meme para describir una unidad de información cultural como la religión, las canciones o las anécdotas que se transmiten de persona a persona y que compite por la popularidad. De la misma forma que los genes, los memes pueden mutar cuando las personas los copian incorrectamente. Las mutaciones ventajosas que hacen que un meme sea memorable tienden a prosperar, mientras que las que arruinan el significado de un meme desaparecen. Este concepto es muy controvertido. Algunos filósofos consideran que es elegante, pero otros han señalado que esta analogía es demasiado simplista y que carece de evidencia que la demuestre. Máquinas de supervivencia. El corto ciclo vital de los seres vivos significa que los individuos están aquí ahora, pero que ya no estarán mañana. Sin embargo, sus genes son funcionalmente inmortales, al menos mientras sean capaces de seguir autoduplicándose y de vivir de nuevo en otro cuerpo. Para ello construyen las denominadas máquinas de supervivencia, según el concepto propuesto por Dawkins para las rosas, las amebas, los tigres y las personas, que transportan los genes de una generación a la siguiente. Los genes que prosperan y tienen éxito son los que construyen las máquinas de supervivencia mejor adaptadas a su ambiente. Así, los genes desempeñan a menudo funciones muy útiles para los organismos que los transportan. Dan instrucciones a las células para que elaboren adrenalina, que a su vez ayuda al organismo a escapar de los predadores. Les indican que deben producir insulina para metabolizar la glucosa o dopamina para el funcionamiento del cerebro. Sin embargo, estas adaptaciones no son más que elementos secundarios del mecanismo de selección darwiniano a nivel genético, en el que los genes que se autocopian con mayor frecuencia son recompensados. Este es el mensaje de Dawkins. Para un observador externo, los genes parecen mostrar un comportamiento completamente egoísta. Los organismos respiran, se alimentan y se comportan de cierta manera porque resulta adecuado para el interés de sus genes. Este es un paradigma que explica muchos de los fenómenos conocidos en biología y medicina, incluyendo las razones por las que enfermamos, envejecemos y finalmente morimos. Desde la perspectiva del gen, no tiene ningún sentido las máquinas de supervivencia que duran más tiempo del necesario para cumplir su objetivo, que es el de vivir lo suficiente como para tener y criar a su descendencia. Una metáfora mal comprendida. No obstante, el lenguaje utilizado por Dawkins dio lugar a interpretaciones erróneas por parte de los críticos que consideraron que su teoría era desoladora, reduccionista y determinista. Por supuesto, los genes no son egoístas en el mismo sentido que las personas. Como señaló la filósofa Mary Meekley, los genes no pueden ser egoístas ni generosos, así como tampoco los átomos pueden estar celosos, los elefantes son incapaces de razonamiento abstracto y las galletas no pueden opinar acerca de la doctrina de las causas finales. Sin embargo, esta línea argumental constituye un ejemplo clásico de la falacia del hombre de paja.
Dawkins había dejado perfectamente claro que los genes no actúan de manera egoísta, sino de modo que hace que lo parezcan. En resumidas cuentas, el fundamento de su hipótesis es que la evolución carece de motivación. Otra interpretación que se extrajo de este libro fue la de que si los genes actúan de manera egoísta, los individuos se deben comportar de la misma forma. Sin embargo, que los genes sean egoístas no implica necesariamente que las personas lo sean también. La teoría de los genes egoístas tampoco supone que los organismos puedan explicarse únicamente en términos de sus genes, tal como críticos como Migley parecen pensar. El punto de vista de la evolución centrado en los genes es una teoría reduccionista, pero no determinista. No excluye las aportaciones del ambiente. Dawkins señaló que los fenotipos de los individuos son siempre producto de los genes y del ambiente, y esta es en efecto una de las principales razones por las que la evolución no actúa sobre los fenotipos, que siempre difieren entre los individuos y que por tanto desaparecen con la muerte. La evolución actúa sobre los genes de mayor duración que los organismos y menos mutables. La falacia naturalista. Un error común en relación con Dawkins y con los psicólogos evolutivos a los que inspiró es que la teoría sobre el gen egoísta persigue la justificación de una moralidad dudosa. Este argumento es una especie de trampa intelectual a la que se ha denominado la falacia naturalista. El hecho de que algo sea natural no quiere decir que sea correcto. Si los genes pueden fomentar la violencia o la violación para facilitar así su propagación, ello no justifica estos crímenes, tal como dejó perfectamente claro Dawkins. Además, necesitamos estudiar estas influencias si queremos evitarlas. Según señaló el propio Dawkins, debemos entender cuál es el objetivo de nuestros propios genes egoístas. Cuando lo consigamos, tendremos al menos una oportunidad de modificar su diseño, algo a lo que no podría aspirar ninguna otra especie. Psicología evolutiva. Uno de los efectos del gen egoísta fue el de inspirar a toda una generación de biólogos a pensar de nuevo acerca de cómo los genes influyen en la vida humana, ayudando a dar forma no solo a nuestros cuerpos, sino también a nuestras mentes. La hipótesis evolutiva centrada en los genes incrementó la concienciación acerca de que las personas son animales, de que el cerebro es un órgano que procede de la evolución y que sus propensiones no han escapado a la influencia de los genes egoístas en su objetivo de potenciar su propia supervivencia. Las consecuencias de este libro fueron especialmente significativas para el desarrollo de los nuevos campos de la psicología evolutiva y la sociobiología, que pretenden explicar diversos aspectos del comportamiento humano en términos de la adaptación darwiniana. Científicos como Leda Cosmides, John Tooby, David Buss y Steven Pinker han argumentado, de manera convincente, que muchos de los fenómenos que ocurren en las diversas sociedades humanas, como la agresión, la cooperación, el chismorreo y las actitudes típicas de los hombres y las mujeres ante el sexo y el riesgo, son compartidos debido a que han evolucionado. Estos rasgos aparecen en todas partes porque, al menos en épocas y lugares pasados, tuvieron utilidad para la supervivencia y la prosperidad del ser humano, asegurando que muchas copias de los genes influyentes se extendieran en el conjunto del acervo genético. Los genes egoístas nos han ayudado a ser como somos. Y de esta manera terminamos esta presentación. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que agradecerles y despedirme. Muchas gracias y hasta pronto.